Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Qué gusto volver a estar en un programa más de Caminando Juntos aquí con todos ustedes, con un tema muy interesante. Continuamos hablando del duelo. Ahora, en la actualidad, hay mucho material para seguir hablando de duelo y vamos a seguir aquí con mi gran invitada, mi gran amiga que tengo, Loren Nogal. Loren, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Es un placer estar con ustedes otra vez, una vez más. Muy contenta. Gracias, Ale. Hola a todos. Gracias. Y tenemos también una invitación muy especial. Voy a poner tantito este flyer, nos va a tapar tantito, pero importa que lo vean, que es acerca del evento Valora, que es este 5 de octubre en el Auditorio Charlie Chaplin a las 7:30. Recuerda, te esperamos, puedes conseguir tus boletos en las instalaciones de Valora, poder hablar a los teléfonos que viene aquí en el flyer, y te esperamos para apoyar este gran evento que cada año lo realiza Valora, con nuestras expositoras estrellas que vamos a tener. Lupita Venegas, una de ellas, y Adriana Corona también. Te esperamos en este gran evento. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro programa, un tema. Vamos a hacer, Loren, un pequeño resumen para recordar qué es esto del duelo y si nos quieres como encaminar en el tema, por favor, amiga. Sí, pero claro. Perdón, estoy un poco nerviosa. Es que este tema me emociona, de verdad, perdónenme. Y aparte, como lo vamos a cerrar, también me tiene así, van a ir viendo a través del programa porque ando acelerada. Y se me estaba olvidando encomendarnos en nuestra oración de inicio, perdón. Dice, la vida que cada ser humano posee, desde la concepción y hasta la muerte natural, es un don que hay que custodiar como algo verdaderamente sagrado. Donde hay una mujer que ama y defiende su dignidad, no hay peligro de aborto. Sagrada Familia de Nazaret, custodia la vida de los niños por nacer. Amén. Y entonces, en clave de oración, con esta oración tan bonita y que pidamos por estos niños, vamos a comenzar ahora sí, Lorena, adelante. Gracias. Claro que sí, Ale, un gusto siempre estar con ustedes. Pues la sesión pasada, el programa pasado hablamos de duelo y voy a retomar un poquito dos conceptos que les dije. El duelo es un proceso por el que atraviesa una persona ante la pérdida de un ser querido. Esa es una. El duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona, de un ser amado o de algo significativo en nosotros. A esto va acompañado que asociamos síntomas físicos, emocionales, sociales, etcétera, ¿no? El duelo y la pérdida están íntimamente relacionados. De esto hablamos la vez pasada, porque mucha gente me dice que es una pérdida, que es un duelo, van de la mano, van una antes que la otra y van siempre juntas, porque siempre que hay un duelo hay una pérdida, ¿no? Y para mí, estas dos definiciones se me hacen muy interesantes, se me hace que muy completas, sobre todo la segunda, pero para mí el duelo es mucho más. Para mí el duelo, yo últimamente que estoy dando algunas sesiones, lo explico como una explosión. El duelo es como una bomba atómica, ¿no? Que a veces es una bomba muy chiquita y explota y la puedo manejar, pero a veces es una bomba enorme, que explota, que se detona y que me hace entrar en un proceso como una montaña rusa de emociones, ¿no? Como decíamos la vez pasada, ¿no? Es un proceso porque el que tengo que transitar y cada persona lo siente muy diferente. Lo que para una persona puede ser un duelo muy difícil, para otra no tanto, pero lo que sí quiero decir hoy, que quede muy claro, es que todos los duelos son válidos.
todos los duelos son importantes, al igual que las pérdidas. La pérdida, el duelo de una persona, la pérdida de una mascota, de un trabajo, de una persona que se divorcia, todas son importantes porque son únicas y son muy particulares de cada quien, ¿no? Y en este camino, en esta explosión del duelo y de las pérdidas, pues tengo que transitar por un camino, ¿no? Que es el famoso proceso de las emociones, en donde Elizabeth Kübler-Ross, enfermera maravillosa, una persona súper inteligente que estuvo trabajando en la Segunda Guerra Mundial en los hospitales, se dio cuenta que en este proceso hay etapas, ¿no? Y estas etapas son muy importantes porque nos ayudan a conocernos, a entender, a ser conscientes del duelo que estamos pasando cada uno, ¿no? Estas son 5. La primera es la negación o el shock. Dicen que una persona ha muerto, cuando nos dan una noticia así de fuerte, o perdí mi trabajo, murió mi mascota, nos quedamos en shock. Y a veces lo negamos y decimos, no es cierto, este doctor se equivocó. Mi papá no puede ser que se haya muerto. Si ayer estaba conmigo, yo platiqué con él en la noche, ¿y cómo es posible? Y entonces entramos en un mecanismo de defensa, de shock, que es natural y el cuerpo lo hace porque es muy sabio y el cuerpo lo hace para que no nos dé un ataque ahí mismo, ¿no? Entonces nos envuelve de ese shock o de esa negación para ir poco a poco haciéndonos y dándonos cuenta de lo que está pasando. La segunda es el enojo, ¿no? Allá que me di cuenta que sí, no es posible, pues fue culpa del doctor. ¿Sabes qué? Fue culpa del hospital. Este hospital es malísimo, hacen pésimo las operaciones y fue culpa del hospital. ¿Cómo es posible que no nos fuimos a otro hospital? Y me enojo con la vida, me enojo con el doctor, me enojo con las circunstancias, con el seguro y con todo lo que está. Y está bien, es normal, ¿no? Después viene otra etapa que es la negociación. La negociación es, ya me di cuenta que esto sí es cierto, que sí se murió la persona, que sí perdí el trabajo, que ya no tengo la casa que tenía, entonces negocio esta parte de pido ayuda porque me siento súper mal, o le digo a Dios, oye, por favor, devuélveme a esta persona, hago lo que sea, pero devuélveme el trabajo, ¿no? Y empiezo como yo mismo a negociar algo que no creo que sea cierto, pero me estoy dando cuenta que sí. Y ya que me doy cuenta, llega la depresión, la tristeza, porque sí es cierto que ya no está esta persona, que ya no está este trabajo, que ya no tengo lo que yo quería tanto, y ahora sí es una realidad. Entonces me da una tristeza profunda porque entiendo que es verdad y es realidad lo que está pasando. Ya cuando vamos pasando esta depresión, lo importante es que ya hacemos conciencia. Si no hacemos conciencia de que es una realidad, no podemos pasar a la siguiente, que es la aceptación. Okay. Y la aceptación, pues, para mí es la más importante, no porque lo aceptemos, bueno, sí porque lo aceptemos, pero sobre todo porque empieza un rayito de paz. Ese rayito de paz lo necesitamos muchísimo para poder transitar las etapas, que aparte no van en orden, ¿eh? A lo mejor empiezo con una, termino con otra, o me quedo o me instalo en el enojo. O sea, cada quien lo vive diferente. No hay un orden, pero todas las vivimos. ¿Ok? Y tampoco hay un tiempo, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, Loren. O sea, cada quien tiene su tiempo para vivir ese duelo. Y hay veces que a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, pero lo necesita por ese cóctel de emociones que tú dices, irse tranquilizando. Exactamente, ¿no? Y por último, nada más quiero mencionar que después de muchos años, David Kettler, que es un tanatólogo que es, yo creo que de los mejores para mí actualmente, conoció a Elizabeth Kübler-Ross. Antes de que muriera ella, él fue a un congreso a verla, a platicarla, a oírla, porque era su máximo. ¿Y qué creen? Que se enferma el día del congreso y no puede dar la charla. Y él tuvo que viajar, creo que era en Australia, no me hagan caso, tanto tuvo que viajar para conocerla que dijo, yo no me voy sin conocerla. Y fue a su casa, tocó la puerta y dijo, yo vengo a conocerla. Y vengo a platicarle de mis planes y de tal. Se hicieron amiguísimos y juntos hicieron un libro que es La Sexta Etapa del Duelo, de la que hablamos también el programa pasado, que es la que más me gusta, ¿no? Que es encontrar el significado a nuestras pérdidas y duelos. Entonces, todo esto fue lo que hablamos, es el resumen de lo que hablamos el programa pasado. Así es.
Y con este resumen, yo te invito a que nos escribas, nos des tu opinión, nos platiques si has vivido un duelo, nos platiques si estás en alguna de estas etapas que pronunció, que mencionó Loren, y cómo podemos ayudar a través de este programa, porque es muy importante aceptar que estamos en un duelo, aceptar que estamos viviendo el duelo y darnos permiso de vivir estas etapas, no rechazarlo, porque es algo muy normal. Como dice Loren, vivimos duelos, pero siempre de todo, desde la muerte de una mascota hasta la muerte de una persona, el dejar de fumar, el dejar, no sé, a lo mejor cambiar hábitos, bueno, tantas cosas, tantas pérdidas. No todas las pérdidas nos llevan a un duelo, pero muchas nos llevan a un duelo, ¿no? Entonces, yo he visto gente que deja de tomar o deja de fumar y están en duelo, porque acaban de tener una pérdida y tienen el duelo de cambiar ese hábito y de vencer la tentación o la ansiedad o lo que significa esa adicción, ¿no? Entonces, platícanos, háblanos, Leti, gracias por tus saludos, mi Leti hermosa, te manda muchos saludos, Loren, Leti, y Igual. esperamos que nos escribas. Y aquí estamos, en tu programa. Y entonces, ahora, ¿qué hay después del duelo, no? Ya lo aceptamos, ¿qué hay después de la pérdida? Y vamos a empezar a platicar acerca de este tema, Loren, ya con este preámbulo de lo que habíamos visto el programa pasado, pero ahora, ¿qué es lo que más me preocupa del duelo? ¿Qué sigue? Sí, es muy interesante toda esta parte y es muy interesante también que uno lo conozca y lo hable como algo natural, Ale, porque a veces hablar de duelo es mejor me encierro y que nadie sepa, y es un tema que por favor no oigan los niños y no oigan ni a la abuelita, mejor no le digan nada, pero es tan natural el morir como el nacer, ¿no? Entonces creo que últimamente se le ha dado mucha importancia a este tema, me da mucho gusto y es importante saber, ¿no? Que el duelo duele. Algo importante también que saber es que el dolor, ese dolor tan fuerte que sentimos al principio, tiene fecha de caducidad. No va a ser igual siempre. A todos los que están pasando en estos momentos por un duelo, se los digo. El duelo tiene fecha de caducidad. Ese dolor, esa cosa que no me deja moverme, no va a ser siempre igual. Va a ir cambiando de color. Lo importante es aprender a vivir con él, ¿no? Lo importante es aprender a estar en esta nueva etapa con esta pérdida, pero yo siguiendo adelante, ¿no? Eso es lo más importante del duelo, aprender a vivirlo, vivir mi vida con ese duelo, con ese dolor, pero empezar a funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupa en el duelo? A muchas personas lo que más les preocupa, lo que más les pesa, les incomoda, les ocupa, es su soledad. Es la tristeza. Él es el estar solos. Él es el, y ahora me levanto y ya no está esta persona que siempre estaba junto a mí, ¿no? Para otras personas les pesa mucho la culpa, ¿no? Por ejemplo, cuando un ancianito está ya muy mal y la familia no tiene tiempo de ir a visitarlo y no tiene tiempo de estar con él en sus últimos momentos, y esa culpa a mucha gente no la deja vivir, ¿no? Entonces, el chiste es ir identificando cuál es lo que más me preocupa, qué es lo que más me preocupa en un duelo, ¿no? Otra puede ser, me la comentan muchísimo, que es la dependencia a esa persona, ¿no? La codependencia, ¿no? Es que, Loren, estábamos todo el tiempo juntos, íbamos al cine juntos, íbamos al súper juntos. A mí no me gusta manejar, entonces él me llevaba y él manejaba todo lo del banco. Y él me hacía todo, y entonces yo no podía ir a ninguna comida si no iba con él, ¿no? Entonces, esa dependencia me está matando, ¿no? Porque ahora, sin él, sin ella, no sé qué hacer. A otra es el sentido de vida, ¿no? Perdí mi sentido de vida. Porque, ¿qué crees, Loren? Lo único que tenía en mi vida era él o ella, ¿no? Era lo único que tenía, o mi trabajo. Yo me levantaba y vivía para mi trabajo. No hacía nada más que pensar en mi trabajo. Me lo quitan y ¿sabes cómo me siento? Con un vacío, con un hoyo en el estómago, ¿no? Y otra puede ser, que también la comentan muchísimo, es la parte económica. ¿No? La parte económica, ¿no? Bueno, se murió mi papá y entonces ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Quién nos va a mantener?
se murió el esposo y ahora ¿qué? Me voy a tener que poner a trabajar. Perdí mi trabajo y ¿qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa, con mi casa, ¿no? Esta parte económica no me deja pensar en buscar otro trabajo, o sea, me tiene tan agobiado esa parte que no puedo desarrollar otras cosas para integrarme y funcionar como antes lo hacía, ¿no? No permitimos ver las luces que siempre nos da Dios, ¿no? Sí. Porque digo, viene la desgracia a lo mejor económica o de que perdimos un familiar, pero la vida sigue y hay luces, hay caminos que seguir. Y yo creo, Loren, ahorita que te estaba oyendo, yo creo que los que la estamos escuchando, nos invita a tener un plan B durante la vida, ¿no? Así pensar, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué voy a dejar? ¿Tengo un testamento? Y que esto es un poco de tanatología, ¿no? Del decir, a ver, ¿estás preparado? Yo les voy a compartir, cuando murió mi papá, obviamente teníamos la preocupación de si, y el dinero, y el entierro, y el funeral, y cositas así, ¿no? Y el hospital, y qué va a pasar. Mi papá dejó todo preparado. De repente nos apareció ahí un papel en donde ya estaban pagados los gastos funerarios, ya estaba pagado esto, ya tenía perfectamente bien el dinero adecuado que le iba a dejar a mi mamá. O sea, él se preparó para morir. Para mí es una gran enseñanza de vida. Claro que me duele, lo extraño mucho, pero le agradezco el no dejar problemas, el dejarnos y así decir, pudimos vivir mejor nuestro duelo de su ausencia. Entonces, oyendo a Loren, ahorita se me vino esto, ¿no? Decir, vamos teniendo un plan B, hay que aceptar que algún día nos vamos a morir, que algún día se va a morir mi esposo, mis hijos, es lo único que tienes seguro en la vida. ¿Qué voy a hacer? Vete preparando para eso. Digo, es fuerte y no estamos educados para ello, porque la verdad no nos gusta pensar en la muerte, pero bueno, lo pongo aquí en el programa y reflexión para cada quien. Y justo nos leímos el pensamiento, es la quinta de las preocupaciones más importantes, de las que más me dicen. De las que más te dicen. La herencia, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con la herencia, no? ¿Cómo van a reaccionar los hermanos? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Ya se vuelve todo un problema. Ese tema es para una plática de una hora completa, ¿no? Pero esa yo creo que es una de las más fuertes que veo en todas las personas que vienen conmigo a consulta. Fíjate que entonces, sí. Tenemos 2 comentarios, Loren. Sí. Dice María Isabel, buenos días, gracias, buenos días, María Isabel. Yo perdí a mis padres, se me fueron juntos. Ya son 3 años y aún los extraño mucho y todavía me siento triste. Y ahora mi cachorro también se murió, él era mi compañero. Sí, me imagino, porque estos cachorritos nos ayudan a esa parte de la soledad. Es impresionante cómo nos leen, cómo nos sienten y cómo nos acompañan, porque ellos sienten el dolor, sienten la ausencia, sienten la soledad. Entonces, yo me imagino que estás pasándola difícil en ese aspecto, pero lo más importante para honrar a tus padres, ¿tú te imaginas qué les gustaría a tus padres que tú estuvieras haciendo en este momento? ¿Cómo estarías? ¿No? ¿Les gustaría verte contenta? ¿Les gustaría verte preocupada? ¿Les gustaría verte extrañándolo? ¿Cómo los puedes honrar? Eso es lo que más yo te dejo hoy en la mesa, esa pregunta. ¿Cómo los puedo honrar? Viéndome feliz, comprando otro cachorrito, haciendo otra actividad, cuidando a alguien, visitando viejitos, yo no sé, eso es algo que tú te lo tienes que preguntar, pero yo siento que algo que te puede ayudar como herramienta es cómo honro yo a mis padres en este momento, cómo les gustaría verme en estos momentos, ¿no? Haciendo qué, comiendo qué, cocinando qué, saliendo, no sé, como te conocían de feliz. Acabas de decir una palabra hermosa, ¿cómo voy a honrar a esas personas que he perdido? Porque ellos no están muertos, siguen viviendo en nosotros. El día que los olvidamos, entonces sí, ya murieron. Pero viven en ti tus recuerdos, sus enseñanzas, sus consejos, o sea, muy bonito. Rocío Villa, yo también perdí a mi papá hace 2 años y también lo extraño mucho. Y mi mamá está igual, ella dependía mucho de él y ha sido algo muy difícil, entró en depresión. Ha sido algo muy difícil, entró en depresión y ansiedad y desde entonces ella no está bien de salud.
Pues yo creo aquí, Loren, que es también buscar un poquito de ayuda, ¿verdad? No sé tú qué le Sí, dirías. sí, lo más importante en el duelo es ser consciente, ahorita vamos a hablar de todo eso, de lo que estoy viviendo, de cómo me encuentro, ¿no? O sea, es difícil, estás viviendo dos duelos, ¿no? Uno es el de tu papá que murió y otro es cuando una persona no está igual que siempre, también es una pérdida, también es un duelo, ¿no? Porque ya no es la misma, ¿no? Entonces no tengo cómo ayudarla. Pero te voy a dar el ejemplo que siempre doy, que a mí me encanta, el del avión, ¿no? Cuando van en un avión y de repente el piloto dice, pónganse el oxígeno, ¿no? Van a salir las mascaritas, pero lo primero es que tú te la pongas y luego se la pongas al hijo y luego al viejito y al otro, ¿no? Tú te la tienes que poner primero porque si no, tú eres la que te vas a quedar sin oxígeno finalmente, ¿no? Ha sido muy fuerte lo que has vivido con tu papá, imagino que también lo cuidaste y ahora con tu mamá. Es mucho lo que estás cargando. Tienes que cargar oxígeno para que tu mamita esté bien. Si a ti te ve bien, ella va a estar mejor. Tú tienes que pedir ayuda primero y luego ya vas a encontrar ayuda para tu mamá, pero lo primero es tú para ver cómo la manejas, cómo transitas este duelo que estás viviendo, cómo la puedes ayudar de la mejor manera y cómo te puedes cuidar tú a ti misma, que es lo más importante. Cuidamos a todos, pero nos descuidamos nosotros. Y después, los que acabamos peor, te lo digo por experiencia, somos nosotros. Entonces, a los primeros que tenemos que ayudar es a uno mismo. Así es. Mireya, los llevamos vivos en nosotros, así es, gracias Mireya. Aquí lleva, yo también perdí a mi papá ya hace 12 años, ¿sabes? Se pasa la vida rapidísimo, pero aquí está, él sigue viviendo aquí. Leti, me parece un gran consejo, pues su legado está vivo. Hacer algo por los demás, salir de nuestra concha y abrir el corazón para hacer esa hermosa perla que pueda hacer mucho bien. Así es, mi Leti. Y Rocío dice, ella ha tenido mucha ayuda y está bien mientras está en terapias, pero después vuelve a decaer. Pues también es unirnos mucho en oración para que la mamá de Rocío acepte, ¿verdad?, la pérdida. Sí, es importante, y sí hay que recalcarlo, Ale, la parte espiritual es la más importante. Sí. Es la más importante porque Dios nos está esperando y nos está con los brazos abiertos, ¿no? A veces no sabemos cómo pedirle, a veces no sabemos qué decirle, ¿no? Pero sin Él, en estos momentos de duelo, es bien difícil, ¿no? Es la parte espiritual, yo creo que hay que renovarla, ¿no? Hay que aumentarla para poder estar en paz, porque por más dolor que tengamos y por más sufrimiento que tengamos, si Dios nos da paz, es más fácil transitarlo. Exacto. Y para eso hay esos grupos de oración. Y si no estás en un grupo de oración, forma tu grupo de oración, que era lo que estábamos hablando también. Apoyan tanto esos grupos de oración. Necesito que recen por mí. Las personas rezamos unas por otras y se siente. Esa parte espiritual la puedes concretar en esos grupos de oración. Haz tu grupo de oración, invita a tus amigas y oremos. De verdad, eso conforta y ayuda mucho a salir de esto. Grupos de oración y grupos de apoyo también, que también personas que estén pasando lo mismo, es súper gratificante el oírnos unos a otros y no saben cómo se ayudan, cómo nos ayudamos entre todos, ¿no? Aprendemos de todos. A vaciarnos, ¿no? A decir, no soy la única y lo que escuchas de los demás te pueden ayudar. Son consejos que sin querer te dan y pueden ayudarte, ¿verdad? Es buscar sanarnos de la manera que mejor nos haga. Perfecto. Y pues entonces ya hemos estado hablando un poquito de esas actitudes ante el duelo, Lore, que luego pues no son muy positivas, ¿verdad? Pero a ver, coméntanos de eso. Sí, las actitudes ante el duelo es lo que mucha gente a veces no se da cuenta y yo sí quiero hacer énfasis porque el hacer conciencia de cómo estoy es el primer paso para poder sanarme, ¿no? Y a veces pues nos damos cuenta de lo que hacen los demás y me fijo en cómo actúa mi hermano el día del entierro y cómo actúa mi jefe el día que me corrió y mi esposa cuando me ve y mis hijos y mi amiga, pero es difícil vernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es mi actitud? Piensen ustedes en este momento si han tenido algún duelo últimamente en 5 cosas importantes. 1, lo enfrento, lo siento, lo vivo, me doy cuenta, pido ayuda, justo de lo que estábamos hablando. O, número 2, lo evado.
Aquí no pasa nada, mi Ale. Yo el lunes ya estoy bien, ¿eh? Me voy a trabajar y empiezo mi vida normal. Ya lloré, ya me abrazaron, ya firmé, ya pagué y yo ya me voy a trabajar, ya voy a estar bien, ¿no? El 3 es, me estanco, me quedo atrapada sin salir. A veces no sé por qué me quedo en, en esta parte de estancarme, ¿no? Y muchas veces, lo hemos descubierto, es por ser víctima, ¿no? Y no lo sabemos, pero a veces estar en el disfraz de la víctima es bien cómodo. Imagínate, todo mundo viene a ver, me trae comida, me, me procura, me lleva a todos lados, ¿no? Está aquí pendiente de que no se me salga la lágrima y aquí lista con el Kleenex. Y entonces es bien a gusto estar de víctima, ¿no? Pero eso no me va a hacer mover, ¿no? Voy a estar como en una ilusión que no va a durar toda la vida porque la gente también se cansa. La gente se cansa de vernos llorar, la gente se cansa de vernos deprimidos, de no salir adelante, de no querer hablar, de no querer comer, se cansa también, ¿no? Entonces ese sí es un foco rojo, estar consciente de si es porque lo hago por víctima, ¿no? Cuando me estanco. La 4 es culpar las circunstancias. Mejor yo culpo a todo lo que está pasando y entonces no dejo sentir, no me dejo entrar en esas etapas de las que hablamos, ¿no? No me doy permiso de llorar, de hablar lo que pasó, de pedir ayuda, de comentarlo, de superarlo. ¿Por qué? Porque es mejor culpar. Y ahí también es un poco como evadir, ¿no? Otra más es, la 5 es, me dejo morir, me derroto, me borro y entonces yo ahí no quiero ni que me ayuden, ni quiero que ni me hablen, yo me quiero quedar no como víctima, que quiero que todo el mundo me procure, sino al contrario, que ni se me acerque, y menos que me pregunten, ¿eh? Entonces yo ni me quiero bañar, ni quiero salir, ni quiero regresar al trabajo, ni quiero hacer nada, me quiero quedar ahí guardado, ¿no? Y es bien difícil porque el salir adelante, Ale, es una decisión, amigos, y que es bien importante. Si yo lo decido, va a haber forma de salir adelante. Si no lo quiero decidir, nadie, ni Dios me puede ayudar. Porque aquí entra tu libertad, tu voluntad, ¿no? Es si yo quiero echarle ganas, porque no es fácil, hay que hacer un gran esfuerzo, lo logras. Si no, de verdad, tristemente ni Dios puede hacer el milagro de sacarte adelante, porque eso ya es hacer un pequeño esfuerzo, que no es fácil, pero llega el momento en que lo puedes hacer, ¿no? Cuando uno acepta todo lo que hemos platicado, el duelo, las etapas, llega un momento en que te sientes liberada y dices, ya estoy lista, ahora sí, voy a luchar por salir adelante. Claro. No quiere decir que al principio no me sienta ofuscado, no quiera salir, no quiera hablar con nadie. Claro, o sea, el duelo, por eso hay todas estas etapas y por eso es un proceso. Claro. Pero llega un momento en el que la única o el único que puede hacer algo por mí mismo soy yo, ¿no? Entonces ahí es cuando tengo que decidir, pido ayuda, voy a unas sesiones, hablo todo lo que traigo, lloro, está bien llorar. Y fíjate que mucha gente lo que me decía es que, Lorena, es que me da pena que me vean llorar. Me da pena hablar cada vez que veo a mis amigas de lo mismo, ¿no? Y yo les digo, si supieras que esas lágrimas te van a ir sanando, ¿no? Y esas palabras te van a ir sanando cada vez que lo cuentes, cada vez que lo saques y cada vez te vas a dar cuenta de una cosa diferente, ¿no? Sí. Y entonces es como, yo les digo, es como un ejercicio. A lo mejor no estás acostumbrada, pero es como un ejercicio para sanar todo ese dolor. Así. Fíjate que aquí es cuando es importante buscar los grupos de ayuda, porque entonces ahí puedes llegar y repetir 250,000 veces las cosas y no hay juicios, porque desgraciadamente a veces nosotros emitimos juicios o no tenemos empatía, no tenemos comprensión hacia el sufrimiento de la otra persona y entonces lo que hacemos es a lo mejor lastimar, ¿no? Entonces, busquemos estos círculos de ayuda, estos grupos de ayuda, para que libremente podamos desahogarnos
es que es bien importante. Y nosotros como personas, si oímos a alguien que repite y que dice las cosas, escúchala, tratemos de ayudar también o tratemos de buscar la ayuda, de ser su apoyo. No sé, es Claro. como que algo que tampoco hacemos, Loren, de que luego estamos sin grupo de amigas que nos juntamos y está la de, y uno, ay, ya está repetitiva, ay, ya está viejita, ay, ya va a seguir con lo mismo, ay, ya que arregle su problema, o sea, qué horror, en lugar de tener esa dosis de comprensión y decir, a lo mejor la está pasando mal, pues hay que ver qué pasa y si no podemos ayudarla o no queremos ayudarla, pues orientarla, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿por qué no te acercas a la iglesia? Ya hay grupos, ¿por qué no hablas con Loren? ¿Por qué no hablas a caminando juntos? O sea, hay tantas cosas que avalora, ¿no? Buscar ayuda que dices, pero yo creo que es ahí la actitud también de la sociedad, como sociedad, podernos apoyar en estas situaciones de duelo, porque cuando tampoco te ayuda mucho la sociedad, te aíslas más, ¿no? No sé, en Sí, experiencia lo viví, por eso me atrevo a decirlo. Yo me sí, aislé tanto hasta que alguien por fin me tendió la mano y dije, gracias. Entonces, a veces hay que tender la mano, a veces hay que escuchar. A mí una amiga que fue la que me escuchó, fue la que me ayudó a salir del problema y era lo único que yo necesitaba, eran 2 oídos y la boca callada. Entonces, bueno, se los comparto, dependiendo de qué lado estemos, hay cosas que hacer y hay forma de ayudarnos. sí, exacto, Ale. Justo dijiste algo importantísimo, que me encanta porque habla de un libro que se llama Mi persona vitamina, que es de María Rojas Estrapé, se los recomiendo mucho. Hay una persona vitamina donde te puedes desahogar más que con otras personas, ¿no? Y hay personas que de plano ni te van a escuchar y cuando estamos tan frágiles, porque esa es la palabra, estamos tan dolidos, estamos tan vulnerables, necesitamos a alguien padre, ¿no? Necesitamos una persona vitamina, ¿no? Entonces, esta amiga tuya fue la persona vitamina. Así Entonces, fue mi tenemos vitamina. que buscar con Sí, quién. Me acuerdo el otro día una señora me dice, Loren, yo ya no voy a ir a la terapia, ¿qué crees? Ya no voy a pagar. ¿Por qué? Pero estabas tan bien que no. Ya encontré mi terapia. La señorita que le sirve el café todos los días, porque ella antes de irse a trabajar se va a un restaurante y le sirve su cafecito. Y ya ella es su terapeuta, ¿no? Me dice, Loren, es que soy otra desde que regresé al café, que ya no quería ir porque me daba mucha tristeza, me recordaba a mi mamá. Y entonces llega la señorita, me platica, le digo lo de mi mamá y ahora ya es mi terapeuta. Hasta de broma le dice, oye, ¿cuánto te voy a pagar por la terapia? Alguien que ni crees, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado, pero yo creo que sí. La persona que menos te imaginas es la terapeuta. Y en los duelos se ve, o sea, esa persona que llegó al entierro, que llegó a la misa, que llegó al velorio, que dices, no puede ser, qué linda, cómo vino, ¿no? O sea, y dices, siempre hay una persona, yo digo que son angelitos, que nos manda Dios en momentos tan difíciles. Así es. Pues hay que estar alerta a esos ángeles y aceptar la ayuda, porque también hay que permitir aceptar la ayuda de esos angelitos. Identificarlos, ¿no? ¿Con quién me siento a gusto? ¿Con quién sí puedo platicar todo esto que traigo? Que es válido. ¿Y nos tienes una historia que contar de 4 hermanos, mi Lore? Siempre trato de hacer cuentos, analogías para que nos demos cuenta y seamos conscientes, ¿no? De cómo estoy, de quién soy, a dónde voy, ¿no? Entonces, este cuento me sirvió mucho cuando daba cursos a los ejecutivos acerca del cambio organizacional, ¿no? Y entonces todos tenían una actitud tan diferente y siempre era muy fácil, como tú dices, juzgar al otro, criticar al otro y no a uno mismo, ¿no? Entonces, este es el cuento de un general, ¿no? Que ya estaba grande el general y entonces se empieza a poner malito el general, ¿no? Y bueno, pues llegan el doctor y les dice a los hijos, ¿saben qué? Esto está difícil, ¿no? El general ya pronto va a morir, ya no hay nada que hacer y pues platiquen con él porque ya son sus últimos momentos, ¿no? Pues los hijos son 4 hijos. El primer hijo, al decirle eso el doctor, salta del cuarto, se sale corriendo y le empieza a hablar a todo mundo que el papá ya se murió. Todavía no se moría, ¿eh? Pero él ya lo da por muerto, ¿no? Sí. El segundo hijo, abraza, en ese momento entra y se muere el papá. El segundo hijo abraza al papá y le dice, ay, ¿qué vamos a hacer sin ti?
Yo me acuerdo cuando era chiquito y tú me llevaste por primera vez al circo y me comprabas churros y tú fuiste el que me enseñaste a andar en bicicleta y se va al pasado y empieza a recordar todo lo que hizo su papá por ellos. Ya los otros hermanos querían quitarlo y el otro seguía llorando y se instala en el pasado, ¿no? Luego llega otro hermano y dice, no, a ver, hazte un ladito, ¿no? Todo bien así, su camisa y bien formalito. Y le dice, a ver, aquí vamos a poner las cosas en orden. Primero, tiene que venir el doctor para dar el acta de defunción. Ya tengo los papeles para ir a la funeraria. Aquí está el acta de nacimiento de mi papá, falta la de defunción. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. O sea, no lloramos aquí, ¿no? O sea, aquí hay que actuar, ¿no? Y los hermanos se le quedan viendo así como, espérame tantito, se está muriendo mi papá, ¿no? Se acaba de morir mi papá. Claro. Y el cuarto hermano dice, no, pues yo, la verdad es que no puedo con esto. ¿Qué vamos a hacer sin mi papá? Imagínense el futuro sin mi papá. ¿Qué va a ser de esta casa sin mi papá? ¿Quién nos va a aconsejar? ¿Quién va a venir las navidades? ¿Quién nos va a abrazar? ¿Quién nos va a dar consejos? O sea, ¿qué va a hacer sin mi papá? Y empieza a platicar y a platicar y a platicar acerca del futuro. Entonces, como ven, estos cuatro hermanos tienen una característica. El primero es proactivo, el segundo es sensitivo porque se queda en el pasado y llora y llora y llora. El tercero es racional, dice, a ver, aquí no se siente nada, aquí vamos a actuar y hacer las cosas. Y el cuarto se va al futuro, ¿qué vamos a hacer? Y la herencia y bla, 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 ¿no? Ninguno está bien, ninguno está mal. Claro. Son, sienten y actúan según su pasado, según su historia, según sus juicios, según todo lo que han vivido en la vida, ¿no? Entonces, este ejemplo nada más lo pongo para que lo unamos a las formas en que enfrento yo el duelo, ¿no? Lo enfrento, lo evado, soy el que manda, soy el que llora, soy el que ayuda. ¿Quién soy yo? Si ustedes ahorita piensan en un duelo que han vivido, ¿se han dado cuenta cómo actúan? ¿Se han visto a sí mismos o nada más ven a los demás, ¿no? Por eso quise contar este cuento, porque es importante identificarnos y a veces necesitamos una ayudita para decir, ching, ¿cuál sería yo? No, pues yo, por ejemplo, yo sería el que abraza al papá y me quedo en el pasado. Exacto. O sea, la verdad, ¿no? No, yo soy la proactiva porque es la que se mueve y quita y bueno, pero como tú bien dices, no está mal y no está bien, ahí no entran juicios, es la reacción de cada quien ante ese dolor que se está viviendo, hasta ante esa pérdida, ¿verdad? Exactamente, exactamente. A mí me gustan también mucho, por ejemplo, el que enfrenta, pues es padrísimo poder enfrentar el duelo, pero a veces es muy difícil, ¿no? Y recuerdo esta analogía de los búfalos, que creo que la comentamos la vez pasada también, que me encanta, ¿no? Cuando hay una tormenta muy fuerte, todos los animales, los pajaritos, empiezan a volar y se van a otras ramas, otros se ponen las madrigueras, otros se ponen abajo de un árbol, porque ahí viene la tormenta. Los búfalos es el único animal que está en la tormenta y ellos la enfrentan, la pasan, se mojan, a lo mejor tienen heridas y van corriendo hasta que pasan la tormenta. Todos juntos atraviesan la tormenta, ¿no? Así es. Y esa analogía se me hace padrísima porque así va el duelo, ¿no? Si lo quiero pasar, lo tengo que enfrentar, ¿no? Y tengo que mojarme, tengo que a lo mejor herirme y tengo que pasar cosas que van a estar bien difíciles, ¿no? Pero si lo quiero pasar, tengo que transitarlo, ¿no? Es ser búfalo, ¿no? Ahora sí que no ser búfalo, o sea, pues sí, sentirme con la fuerza que tiene un búfalo para enfrentar el duelo. Porque se requiere de esa fuerza, no está fácil, o sea, no es así como que bien padre pasar por todas las etapas, ¿verdad? Pero es necesario, es necesario. Es como cuando estoy enfermo y tengo que tomar el jarabe para la tos. No, es que sabes que, Loren, no me lo quiero tomar porque sabe horrible, ¿no? Me dan ganas de volver y me chocan y los jarabes los odio. Pues te quieres curar, tienes que tomarte el jarabe. Quieres salir adelante, enfréntalo. Tienes que pedir ayuda, tienes que pensar, tienes que transitar. Así es. Voy a leer, Rocío Villa nos dice, muchas gracias, hermanitas, por su respuesta. Dios las bendiga. A ti también, Rocío, gracias por escucharnos. Leti, perdí a mis abuelos, a mi papá, a un hijo, a mis amigas cercanísimas, mascotas, trabajo, etcétera. Todos hemos sufrido y sabrá Dios qué nos falta por vivir.
pero bien lo dijeron, de la mano de Dios con los frutos del Espíritu Santo, podemos pedir esa buena actitud que necesita para pasar el tiempo prudente y dejar de victimizarme y empezar a sonreír libremente. Rocío Villa, muy buen ejemplo, gracias, de los 4 hermanos y el de los búfalos. Mercedes Rubalcaba, ¿quién soy yo en mi duelo? Qué interesante. Así es, Mercedes. Preguntémonos en cada duelo qué actitud tienes de los 4 hermanos, ¿no? Y Mireya, gran lección la de los búfalos, gracias. Así es. Y vamos rápidamente a tocar un tema también, porque ya nos está ganando el tiempo, eso me angustia, que se llama el duelo ambiguo. Y ahorita les vamos a decir para conectar un poquito. ¿Qué es el duelo ambiguo? Sí, la verdad es que todo duelo es difícil, ¿no? Todo duelo, como dijimos y repito, duele, ¿no? Pero hay un duelo que es el más difícil de todos, el más difícil, el más incomprensible, porque no se puede de verdad comprender un dolor tan fuerte que es el duelo ambiguo. Uh-huh. Es una situación de pérdida constante, confusa, que es consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o está muerto, ausente o presente. Es de las pérdidas más difíciles de afrontar. Esta pérdida es como, por ejemplo, cuando hay personas desaparecidas, cuando una persona le da Alzheimer, que está pero ya no está, ¿no? El que se fue por cigarros y nunca regresó, un secuestro, un abandono, ¿no? O sea, el no volver a ver a alguien o saber si está vivo o no está vivo, es algo que mi cerebro no entiende. O sea, por muy difícil que sea, cuando te dicen, bueno, se murió la persona, lo entiendes, lo sientes, lo vives, lo procesas y lo transitas. Pero cuando no sabes y pasa un mes y pasan 2 meses y el esposo ese nunca regresó y el hijo que secuestraron, por más que la policía les da pistas y cosas, no regresa, y la otra persona que se robaron, el niño que se robaron, o sea, son temas bien difíciles. La verdad son temas que últimamente, qué bueno que se están tocando, qué bueno que están saliendo en la pantalla grande, de eso vamos a hablar de la película, porque son temas que tenemos que saber para estar listos, para prepararnos, para cuidarnos más unos a otros y apoyarnos, ¿no? Porque son cosas que el ser humano es muy difícil que lo comprendamos y que lo transitemos, ¿no? El que una persona desaparezca y que yo no sepa si va a volver o no, ¿cómo hago mi duelo? ¿Cómo lo cierro? ¿Cómo me despido? ¿Cómo lo entierro? Si no sé si está o no está. Qué fuerte. Y como bien dices, aprovechando esto de la película de Sonidos de Libertad, de la trata de blancas, que es un tema que nos duele mucho, platicábamos Loren y yo, es un duelo ambiguo. No sé quién haya visto la película, si no la has visto, te invito a verla, está muy bien llevada, pero como decíamos Loren y yo, falta esa parte de, ok, rescatamos niños de la trata de blanca, recuperan ciertas familias a sus hijos, pero la parte emocional, lo que hay que trabajar, ¿verdad? Que eso sería para otro programa, porque también sí, es todo un tema. Pero aquí la finalidad es, abramos nuestras conciencias. El duelo ambiguo es muy fuerte. Hay muchas mamás que viven en este duelo ambiguo porque no saben qué pasó con sus hijos, porque el hecho de no ver el cadáver de tu hijo o de tu esposo que se desapareció, siempre tienes como que esa esperanza es que puede aparecer. Es que como yo no lo vi muerto, todavía tengo la esperanza. Y aunque a lo mejor la realidad es que ya está muerto, despedazado y tantos horrores que estamos viviendo, pero vivir en ese duelo ambiguo te carcome, ¿no, Lore? O sea, yo me imagino, digo, bendito Dios, yo nunca he perdido un hijo, pero tengo una amiga que le mataron a su hijo, lo secuestraron, lo mataron, no se puede recuperar. Ella todavía está dolida, bueno, es un sufrimiento, no lo podemos explicar porque no lo hemos vivido, ¿no? Pero más que nada estos minutos que nos quedan de programa es porque queremos abrir conciencia. Es importante respetar este duelo ambiguo. A lo mejor tú estás viviendo un duelo ambiguo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Por todo lo que se está viviendo, por todo lo que la película nos está abriendo la conciencia, que vuelvo a lo mismo que comentaba hace un momento en el programa, plan B. Si yo estoy viendo que tengo una situación muy difícil en este país, todo lo que estamos viviendo, la violencia que está a todo dar,
la trata de blancas está tremendamente, la pornografía, el abuso a menores está tremendo. O sea, nuestra mente no alcanza a captar el problema tan grande que tiene México con estos temas que les estoy diciendo. Pero tú desde tu trinchera, ¿qué puedes hacer? Si tú estás en ese duelo ambiguo, ¿qué puedes hacer? Porque también puedes hacer algo. Nosotras, ¿qué podemos hacer? Abrir conciencias, ¿no? El decir, desde mi trinchera, ¿en qué puedo ayudar? No sé si me explico, Loren, porque por eso les decía, estoy nerviosa porque a mí este tema me duele en el alma. Bendito Dios, ninguno de mis hijos se perdió ni nada, pero vives con el Jesús en la boca porque no sabes si van a regresar o en qué momento puede pasar algo. O sea, vivimos un miedo que también nos lleva a vivir duelos porque estás con el Jesús en la boca y estás así, ay, no sé, muy difícil, Loren. A ver. Sí, es muy, muy, muy difícil, Ale, y sobre todo el miedo paraliza, ¿no? Miedo paraliza. Entonces, en lugar, yo siempre digo cuando hay situaciones así de mucho miedo, en lugar de tener el miedo, hay que actuarlo, ¿no? Hay que actuar, hay que ponernos en marcha, en acción, ¿no? Esta película es muy cruda, es muy fuerte, está muy bien, para mi punto de vista, hay muchas controversias. Unos lo critican, otros no lo critican. No importa, lo importante es que la gente la estamos haciendo consciente de que tenemos que cuidarnos más, y más a los niños, y estar atentos de lo que pasa a nuestro alrededor. Es bien fácil ir en un camión y no darte cuenta de que el otro se sube, el otro se cayó, un señor trae a una niña, pues ha de ser su abuelito, o sea, estar más abusados y más como con la antena de todo lo que pasa y no ser como que a mí no me importa lo de los demás, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasa al vecino? ¿Quién sabe qué le pasa a la señora que llegó tarde a la escuela? En mi trabajo, ese señor que está de malas, o sea, nos volvemos nada más lo que a mí me importa, egoístas, lo que a mí me duele y lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces yo creo que esta película abre muchísimos espacios para poder de verdad ser conscientes y ayudar. ¿Cómo? ¿No? Rezando, uniéndonos a estos grupos, apoyando. ¿Cuántas mamás están ahí con sus pancartas y la gente pasa y no les hace caso? Ni voltea, ni sabe de qué están protestando, ni si hay un lugar donde puedes donar o puedes ayudar o ser voluntario, ¿no? Aquí, en esta película, hay algo que yo me quedé, o sea, cuando termina la película dices, bendito sea Dios que regresaron estos dos niños, ¿no? Así es. Aparte de las actuaciones de los niños maravillosas. Sensacional. Pero digo, ¿qué pasa después, no? Así es. ¿Qué pasa después? ¿De qué forma una persona que tiene un duelo ambiguo, donde el duelo es confuso, incomprensible, tiene alto grado de incertidumbre, mantiene el dolor constante todo el tiempo, años y años, meses y meses, horas y horas, ¿no? ¿Cómo va a ser ese cierre? Te tiene que despedir, pero si no está muerto, ¿cómo se va a despedir? ¿Cómo va a ser un velorio? ¿Cómo va a ser un adiós, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todas estas personas? ¿Qué pueden hacer? Y me encanta que hay muchas personas que, desgraciadamente por esto, pero por otro lado, ayudan a personas que están pasando por lo mismo. Entonces, aquí los grupos de apoyo, o sea, el que estos niños, por ejemplo, ¿cómo se van a sanar? Necesitan terapias, necesitan psicólogos, psiquiatras, hasta medicina, porque salir de un mundo tan espantoso como el que vivieron y volver a la realidad es otro duelo, ¿no? Así es. De lo que estamos hablando. Entonces, el que encontremos el significado, la sexta etapa del duelo de la que hablé al principio, y el decir, bueno, pasó esto tan horrible, ¿cómo puedo sanarme? Una de las herramientas, aparte del doctor, el psicólogo, el psiquiatra y todo, es unirme a grupos sociales que estén ayudando a que esto, a poder parar esto, ¿no? De alguna manera, hacer un granito de arena para poder parar esto, ¿no? Y poder ayudar a que no vuelva a pasar. Y fíjate que, bueno, perdón por las personas que no han visto la película, las voy a esfoliar un poquito. Se las recomendamos muchísimo. Sí, véanla, por favor. Pero a mí me impactó mucho el cómo empieza, ¿no? Se entiende que es un papá viudo o divorciado, no lo sabemos, eso no lo especifica la película, pero el exceso de confianza del papá, de darle a sus hijos a una persona que no conoce, que no ha investigado, pero por cumplir un sueño que tenía su hija.
Y esto pasa mucho, porque así muchos apoyan para el modelaje y acaban en trata de blancas. Bueno, hay una infinidad de casos en esto. Si uno lee las noticias, historia, vemos en Japón, en China, en muchos países cómo esta es la artimaña para poder, pues, captar mujeres y hacer lo que, bueno, llevarlas a prostituirse. Entonces, yo aquí la invitación que te hago es desconfía un poco, investiga primero. No confiemos tanto. Ay, sí, qué persona tan linda, me va a ayudar. Sí, el sueño de mi hija. No, desconfía. Fíjate lo que tus hijos ven por internet. Hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidarnos a nosotros mismos, como Loren decía. Fíjate en el camión, quién te ve, alguien te está siguiendo. No es que tengas miedo, es que eres prevenida. Hay que ser preventivos para evitar que pasen cosas. Enseñarle a nuestros hijos a que no se vayan con desconocidos. Eso de esos anuncios que pasaban antes, Loren, del foco rojo, no sé si te acuerdas. Sí, claro, que ya no los hay. Te hablaba un extraño y el foco rojo, ¿no? Tin, 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 y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Hay que volver a que nuestros hijos nos tengan confianza y que ese foco rojo ellos aprendan a decir no, huyan y se lo cuenten a alguien, ¿no? Yo se lo decía a mis hijos, si alguna persona, un hombre, te quiere tocar, te invita a algo y te dice secreto, huye de ahí, vienes y me lo cuenta. O sea, berrea, patalea, haz lo que quieras, pero huye de eso. Y ahora hemos dejado mucho a nuestros niños. Es momento de volverlos a proteger. Y no nada más los papás, toda la sociedad, ¿no? Tenemos que volver a proteger a nuestros hijos. Y tomamos este tema de esta película precisamente por lo del duelo y el duelo complejo, porque lo estamos viviendo increíblemente, cada vez hay más desaparecidos y se está viviendo mucho ahorita en la sociedad este duelo complejo, este dolor tan grande de no saber qué pasó con tu ser querido, tu esposo, tu hermano, tus hijos, no sé, muchas cosas. Entonces, más que nada es, abramos conciencia. Queremos cerrar este programa abriendo conciencia. Si tú estás viviendo un duelo, Loren ya lo dijo muy bien, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿No? La sociedad, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿No? Y frenarlo, porque si nos unimos, claro que podemos frenar estas cosas. Sí, claro que sí, claro que sí. Cerrando, Loren, porque pues ya yo quisiera quedarme aquí 3 horas platicando con Loren, pero pues no podemos. Pero vamos cerrando. Conclusión, o lo que les quieras decir al público. Sí, pues nada más que no olviden que el duelo duele, que es normal y que se vale sufrir, cada quien es particular, es único, irrepetible, cada quien vive su duelo. 2, saber que hay fecha de caducidad para ese dolor. Y 3, el honrar a esas personas que se fueron, ¿no? ¿Qué puedo hacer para honrarlas, no? Tengo que estar bien, ¿cómo tengo que estar? ¿Cómo les gustaría a esas personas verme? Es algo que siempre recalco, porque cuando estamos tan mal, es cuando dices, híjole, ¿y a mi papá le gustaría verme así? ¿O le gustaría verme proactiva, haciendo algo, siendo voluntaria, ayudando a los demás, ¿no? Como en el caso de esto que hablamos de la película. ¿Dónde puedo ser voluntaria, ayudar, cooperar, pasar la voz, ¿no? Para poder no quedarnos estáticos. Y una cosa que sí quiero que sepan y que quede aquí en este tema, es que nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos niños esclavos, ni cuando la esclavitud se podía hacer, ¿no? Eso no puede ser que dejemos que esto esté pasando. Eso sí, dices, así como también otros temas como el de la atmósfera y demás, de que queremos ayudar al mundo, ¿no? Pero esto a mí me impactó y con eso cerraron la película. Nunca en la historia ha habido tantos esclavos como lo había anteriormente. Entonces, algo tenemos que hacer, algo tenemos que abrir los ojitos. Abrir los ojos y como humanidad, como familia humana que somos, vivimos ese duelo, porque nos duele también y es un duelo que también estamos viviendo. Unámonos como católicos, como cristianos, como seres humanos, no importa la profesión de fe que tengas, somos seres humanos y tenemos que unirnos y hacer algo por nuestro mundo, algo por nuestros niños. Por eso nos atrevimos a cerrar este programa con este tema, porque creemos que tenemos que abrir conciencia y ayudar a estas personas que están viviendo estos duelos tan difíciles, tan complejos, pero también hacer algo por nuestra sociedad.
y desde tu trinchera puedes hacer mucho. Créeme lo que podemos hacer mucho. En primer lugar, la oración y después educar, abrir conciencias, enseñar a nuestros niños a defenderse. Leti nos dice, gracias a las dos, han hecho un buen programa, gracias. Y vamos a compartir nuestro WhatsApp, es el 52, más 52 33 13 48 48 de Caminando Juntos. Si quieres ponerte en contacto con nosotras a través de este WhatsApp, más 52 33 13 48 48. También dejamos ahí el correo de Loren por quien quiera comunicarse con ella, loren-nogal@yahoo.com.mx. Y cerramos, como Leti nos dice, cuidarnos a todos, no ser indiferentes. Así es. Queremos ayudarnos como sociedad porque hay que ayudarnos también para las personas que viven un duelo como para las personas que están desaparecidas. Creo que a eso vamos, ¿no? A ayudarnos. Me gustó mucho esto. Vámonos a ayudar. Y a ser conscientes. A hacer conciencia. Más que nada, hagamos conciencia. Sé consciente de lo que estás viviendo, pero no dejes nada más de verte a ti. Ve a los demás, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa frase que dice, para ser feliz hay que salir de uno mismo. Entonces, para ser santos, para ser felices, para que Dios reine en nuestra vida, tienes que salir de ti y ver a los demás. Y de eso se trata ese programa. Ayudémonos a superar nuestros duelos y ayudémonos como sociedad. Loren, pues una última palabra de despedida, que ya nos vamos. Que Dios los bendiga, me encantó estar con ustedes, que Dios los acompañe, los ilumine, los llene de paz, de serenidad y de sabiduría para manejar cualquier situación. Así es, pues que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias, bye.